con atención primaria y si existía o no coordinación con las unidades de fertilidad. Los hospitales a los que hicimos esta encuesta lo tenéis aquí reflejado, al menos había uno por provincia y en algunas provincias pues había bastantes más. Y los resultados, bueno, un resumen de los resultados de esta encuesta nos dijo que normalmente la atención dada a la mujer se basaba en protocolos ya existentes con la evidencia científica que hay disponible en la actualidad, tanto para el diagnóstico de certeza como para el tratamiento. Hay pocas guías o pocos protocolos, y entonces normalmente la mayoría de los hospitales o estaban acogidos a uno, que es el de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, o al de la Europea. Y otros, bueno, pues no especificaban qué tipo de protocolo, pero sí el protocolo existía, ¿no? La mayoría de las mujeres eran atendidas en consulta de ginecología general, con escasa relación aparente, y cuando digo aparente es porque muchas veces no quedaba reflejado en la encuesta, ¿no?, con otros servicios especializados que pudieran estar involucrados en casos particulares, y tampoco existía una relación, y vuelvo a insistir en lo de aparente, con el nivel de atención primaria de salud. Y parecía que sí había una relación bastante más estrecha con las unidades de fertilidad, pero sobre todo porque muchos diagnósticos se realizaban a partir de que una mujer con esterilidad acudía a una consulta y ahí se diagnosticaba endometriosis. Y bueno, repito lo de... eso se ha pasado. Bueno, pues con esto, viendo cuántas mujeres eran atendidas en el sistema sanitario, más o menos, y cómo estaba la situación, pues se creó un grupo de trabajo para la elaboración ya directamente de la guía, y la primera reunión es que ha sido muy reciente, la primera reunión de este grupo, que fue el 24 de enero del 2008, del año actual, ¿no? En esta reunión se hizo una discusión de los aspectos más relevantes, sobre todo a petición de las asociaciones, ya porque ya está también la de Sevilla y la de Huelva, centrada, bueno, en todos los aspectos de atención, pero también en el tema de equipo multidisciplinar y fertilidad, que son los dos temas así como más preocupantes de... Este grupo está formado por especialistas en ginecología y obstetricia, por cirujanos generales expertos en laparoscopia, especialistas en urología, especialistas en anestesia expertos en tratamiento del dolor, especialistas en psicología clínica, especialistas en medicina de familia y los responsables de los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud. El primer borrador nos hemos puesto como fecha para tenerlo en el mes que estamos ahora, en marzo, por eso no os podemos presentar nada, porque todavía no tenemos un borrador definitivo. Vamos, un definitivo no puede ser un borrador, pero no tenemos el primer borrador elaborado completamente, y bueno, esperemos que esto siga adelante. Yo le digo siempre a María Antonia que esto ya no tiene vuelta atrás, sino todo lo contrario, es un camino siempre hacia adelante, y nuevamente quiero daros las gracias a todos por estar aquí y por haberme permitido estar aquí a mí también. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Carmen, por tu intervención y tu participación y por esta interesante introducción a la jornada. Y ahora, sin más preámbulo, vamos a dar paso al doctor Antonio Martín. Hola, Antonio. Que es jefe de servicio de ginecología del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera. Él también forma parte de ese comité de expertos que ha señalado Carmen Lamas, que estuvimos recientemente en la comisión que formó el Observatorio Nacional de la Mujer, y ha tenido también la amabilidad de estar aquí con nosotros y compartir sus conocimientos y poner un poco una puesta al día de cuál es la situación actual de la atención de las mujeres en endometriosis en nuestra comunidad autónoma de Andalucía y en concreto pues en esta zona de Cádiz a la cual él pertenece. Entonces, agradeciéndole su intervención y su atención, doy paso al doctor Antonio Martín. Gracias, Antonio. Bueno, muchísimas gracias. En principio, lo que
agradeceros que hayáis contado conmigo para estar en unas jornadas como esta y trataré de ceñirme en lo que pueda al título de la charla que se pretende que yo dé, que sería la situación actual en nuestra comunidad. La verdad es que yo no soy capaz de decir cómo está actualmente en nuestra comunidad tratada la endometriosis. Ahora iré explicando un poquito de por qué, y lo que he intentado más o menos es ir recogiendo qué situación tiene, pero sobre todo para tratar de enfocarla hacia la propuesta que se hace en este sentido. Es evidente que esta propuesta que yo presento aquí es una propuesta que no representa a nadie, que me representa a mí nada más, o sea que yo realmente no soy representante absolutamente de nada ni de nadie, pero que puede ser coincidente con la visión que yo pueda tener en ese sentido. Mi visión es la de un profesional de la medicina y además que no es mujer. A mí no me han dado la copita de ginebra, me la dieron de moscate cuando salí de la playa, pero bueno, a pesar de todo, creo poder entender realmente qué es lo que ocurre con la endometriosis y cómo la mujer está siendo tratada o maltratada por la endometriosis actualmente. Y en ese sentido es con lo que yo intento ver un poquito cómo enfocar este tema. Sobre qué es la endometriosis, pues bueno, yo no voy a explicar qué es la endometriosis cuando ya vosotros en este foro se ha dicho varias veces y se seguirá diciendo y ya vosotros también lo sabéis, como tampoco somos capaces de decir y saber esa endometriosis, cuál es la causa que la produce, no lo sabemos. Y ya eso ya nos da idea de la dificultad que podemos tener cuando realmente estamos hablando de una enfermedad desconocida para nosotros, desconocida en el sentido de que hay muchísimos factores que no hemos sabido todavía desentrañar y por tanto es más difícil de tratar, puesto que estamos tratando algo que no sabemos ni siquiera cómo se produce. ¿Y cuánto? ¿Cómo podemos tratar de medir el problema que tenemos si esa magnitud es grande o no? Bueno, resulta muy complicado. Hablamos en principio de lo que sería la prevalencia, una prevalencia que, como se ha dicho también aquí esta mañana, pues está cerca de ese 10%, como además está dentro de los dolores crónicos que no se saben qué son, pues hasta un 70-80% pueden tener alguna causa o pueden estar motivados o puede que la endometriosis tenga algo que decir en ese dolor, y en muchas de las causas de esterilidad y fertilidad al final están producidas por un tema de endometriosis. Luego, ya de por sí, ahí ya sabemos como prevalencia, como en general, qué se espera que exista dentro de esa endometriosis. Si nosotros eso se lo añadimos a cuántas mujeres existen en Andalucía, podríamos saber qué tasa de mujeres con endometriosis esperamos que exista en Andalucía. Y efectivamente, como os estaba diciendo antes, pues sería una tasa bastante alta. En el propio informe, en uno de los múltiples informes que la propia asociación ha realizado, ha intentado promocionar y que la propia Dirección General del SAS lo lleva al propio Defensor del Pueblo, trata de decir, basándose en el CMBD, que como vosotros sabéis, eso es un conjunto mínimo básico de datos, al alta hospitalaria, no es lo que ocurre en general, no son los diagnósticos que hay en general, sino en el alta hospitalaria, qué diagnósticos pueden estar relacionados con la endometriosis, pues ya de ahí saca una serie de datos sobre las histerectomías que se han producido, sobre la oforectomía, es decir, los ovarios que se han quitado y que tienen como consecuencia una endometriosis. Esos datos nos sirven para decirnos que efectivamente existe un problema importante. No nos sirve realmente para saber cuántos tenemos, pero sí nos sirve para decirnos que realmente estamos con una magnitud importante en este problema. En general, al final, si nosotros queremos decir o queremos cuantificar esta magnitud, no lo podemos hacer. No sabemos realmente qué cantidad de pacientes en nuestra comunidad tienen una endometriosis. No lo sabemos porque no existe un registro donde se puedan ir recogiendo todos los diagnósticos de estas pacientes. Ahora, en nuestra comunidad y en otras muchas existen registros de nada o de casi nada. El propio cáncer no tiene un registro claro y, por tanto, si no lo hay a nivel oncológico, difícilmente lo va a haber dentro de otro tipo de enfermedades. No obstante, también es difícil porque los datos que se están recogiendo, por ejemplo, en el CMBD, significa que son datos del alta hospitalaria, pero no sabemos las
cantidad de diagnósticos de endometriosis que puede tener una paciente que está en consultas externas o una paciente que está a nivel de primaria, porque todavía no se están recogiendo esos datos de una forma sistemática, por tanto tampoco eso contribuye a hacerlo. Pero también es distinto porque estamos hablando de una enfermedad que tiene distintas facetas y distintas características dependiendo del momento en que se esté dando. No sabemos cuántas endometriosis al final que están teniendo eso, no lo podemos añadir a eso. No sabemos realmente cuando esta paciente está siendo tratada dentro de un sistema público o dentro de un sistema privado. Dentro del sistema privado, yo no tengo nada contra el sistema privado, pero que evidentemente los objetivos no solamente son los de salud, sino son los de ganar dinero, y que estos honorarios van relacionados con el acto médico, pues hay muchas intervenciones que se hacen y que a lo mejor no se tenían que haber hecho. Pero a lo mejor no es ni siquiera porque el profesional quiera ganar más dinero o no, ni siquiera por eso es.